y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Vanessa Villén y en el vídeo de hoy quiero enseñaros unos podcasts sobre derecho que me están encantando. Así que vamos con el vídeo. El primer podcast de derecho que os quiero recomendar es el de Tertulia Jurídica, de mi compañero Ángel Seisdedos. Este podcast la verdad es que es muy entretenido, es muy actual. Lo que hace Ángel es colaborar con diferentes abogados, con diferentes juristas, sobre todo en España, sobre temas actuales. Entonces, la verdad es que es un podcast que toca sobre todo temas que están al orden del día, muy interesantes y que cuenta con un montón de colaboradores. Tengo que deciros que para mí este a día de hoy es mi podcast favorito. Entonces, sí que tengo que decir, además, a favor de este podcast, que esta semana he colaborado con Ángel, que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información el podcast para que podáis escucharlo entero, y no me ha podido gustar más. Me he sentido súper cómoda y me ha encantado el contenido que ha generado, que hemos generado juntos para este podcast. Entonces espero que vayáis a escucharlo y que os guste muchísimo. Este podcast la verdad es que para mí actualmente es mi favorito. El segundo podcast que me gusta también muchísimo es el de Ruach Legal TV, presentado por Josep Ruach. En este podcast Josep lo que hace es tocar temas muy actuales y dar su opinión legal al respecto. La verdad es que es un tema que para estar al día me interesa mucho, me parece muy interesante y os lo recomiendo a 100%. Es un podcast parecido al de Tertulia Jurídica, pero sí que Josep se centra más en el tema legal. Sí que el podcast de Tertulia Jurídica, como su nombre y como su propio nombre indica, es más bien una tertulia, mientras que Josep da más bien clases sobre derecho. Os lo recomiendo muchísimo si estáis interesados en temas legales en España que sean actuales. El tercer podcast que me interesa muchísimo, como ya sabéis, me gusta mucho la filosofía y no podría ser otro que Filosofía del Derecho, por Leonardo Celi. La verdad es que este podcast lo escucho siempre porque me gusta mucho, ¿no? O sea, es como son clases impartidas, o sea, son complementos a la clase de Filosofía del Derecho. Y este podcast es un estilo totalmente diferente a los demás y sinceramente, si os gusta la filosofía y la clase de Filosofía del Derecho, este podcast es para vosotros. Yo normalmente este podcast lo que hago es ponérmelo a la hora de dormir y sinceramente es que me encanta. Otro podcast que he descubierto hace poco es el de Pasión por el Derecho de José Pedro Martín. Sinceramente este ha sido un gran descubrimiento porque son píldoras sobre derecho, pero no sobre derecho en sí, sino sobre cómo llevar un despacho de abogados, cosa que me parece súper interesante. Son píldoras, como digo, porque son podcasts de unos 10-12 minutos en los que te enseña, por ejemplo, el último era de cómo hacer una propuesta contable, y la verdad es que son cosas que esto en la universidad no te lo explican. Entonces, que tengas una persona que tiene un despacho de abogados que te está explicando cómo lo hace y cómo podrías mejorarlo, la verdad es que, no sé, para mí ha sido un gran descubrimiento este podcast. Y el último podcast que os quiero enseñar es todo sobre el marketing jurídico. Este podcast, la verdad es que para mí es muy interesante, porque ya os he hablado en el vídeo anterior, en el vídeo de transformación digital, que si no nos adaptamos, si no utilizamos marketing en despachos de abogados, nos vamos a quedar atrás. Entonces, sí que es verdad que este podcast habla sobre, por ejemplo, sobre el Legal Tech, habla sobre cómo aparecer en prensa gastándote poco presupuesto. La verdad es que son podcasts de unos entre media hora y una hora, pero la verdad es que habla sobre temas muy interesantes y que como despacho de abogados tenemos que saber. El tema del marketing jurídico es muy importante y por eso este podcast yo creo que es la mejor forma de aprender y de empezar a hacer cosas nuevas y mejorar en este aspecto, ¿no? Así que este podcast, si tienes un despacho de abogados o si estás por tu cuenta trabajando o si eres estudiante y tienes intención de desarrollar una actividad profesional como abogado, o sea, sinceramente este podcast os va a venir muy bien porque es que es todo lo que hay que saber para darte a conocer como abogado. Entonces, este es que os lo recomiendo muchísimo, pero muchísimo. Bueno chicos, y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo estos podcasts, que los escuchéis, que os gusten, que os sirvan de inspiración, y de verdad os dejo aquí abajo en la cajita de información el link directo al podcast que grabé con Tertulia Jurídica con Ángel Seisdedos, que espero que os guste muchísimo y espero vuestros comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.